Hola, hola, que el Señor les bendiga. Un cariñoso saludo para todos aquellos hermanos que visitan constantemente esta página de YouTube y a la vez también para aquellos que nos siguen también por Facebook y por Instagram. Así que un cariñoso abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema. Como siempre, nuestros materiales son para elaboración de sermones, y he visto esta semana, bueno, en realidad son 2 semanas, en donde me han hecho muchas preguntas los hermanos de la congregación con respecto al tema del nuevo nacimiento, del convertimiento, y, y creo que es necesario aclarar algunos puntos, los cuales vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a ir a la enseñanza del día de hoy para poder de esa forma ir armando, ¿cierto? Nuestro bosquejo, ir armando la forma en la cual nosotros vamos a poder entregar este trabajo de predicación para nuestra iglesia de la mejor manera posible. Así que vamos a ir. Mientras el computador, ¿cierto? Va trabajando, haciendo lo suyo, nosotros vamos viendo, ¿cierto?, cómo vamos a ir desarrollando este trabajo de nuestro camino hacia la conversión. Eso es lo que nosotros vamos a conversar, vamos a dialogar y vamos a entender el día de hoy cómo este proceso de convertimiento se produce en la vida de un cristiano, y muchas veces para otros no ocurre así, es decir, hay cristianos que les pasa esto y hay otros que no les pasa esto. Entonces es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando llega un predicador de otra iglesia, de otra congregación, y le dice a los hermanos de la congregación, ¿hay alguien que no haya recibido el Espíritu Santo? Y los hermanos se preguntan, ¿o hay alguien que realmente quiera nacer de nuevo? ¿Hay alguien que realmente haya recibido el bautismo, haya hablado en lengua? ¿Hay alguien que realmente ha sido regenerado o ha cambiado su vida en el Señor? ¿Hay alguien que quiera nacer de nuevo en esta noche? Y muchas veces los hermanos de nuestra congregación pasan casi todos no sabiendo que usted como pastor, como líder, ¿cierto? Lleva 1 año, 2 años, 3 años trabajando con ellos en estas áreas, ¿cierto? En donde usted va discipulando, enseñando, formando, y a pesar de eso todavía no tienen la seguridad de que son salvos. Es más, hay otros predicadores que dicen, hay alguien que no sé, quiera ser salvo en esta noche, y todos levantan la mano como que si ya no son salvos. Entonces, esto me llamó a mí mucho la atención y fue el motivo por el cual voy a compartir esta enseñanza el día de hoy. ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a, en este caso, a entender nuestra conversión? Por eso se llama nuestro camino a la conversión. No se trata solamente de poder, ¿cierto?, aceptar o decir yo acepto al Señor, sino que aquí hay un trabajo que hay que hacer. Primero, debemos entender que el hombre y la mujer, ¿cierto?, que no conoce al Señor, nosotros le llamamos gentiles, ¿cierto? O los mundanos, como la jerga que tenemos dentro de la iglesia, pero son hombres sin Dios, son hombres sin ley, son hombres sin Cristo, sin temor, sin el Espíritu Santo. Entonces, apartados de Dios éramos todos, usted y yo, antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de las tinieblas. Entonces, vamos a comenzar desde un principio. Estábamos nosotros sin Dios, sin ley, sin nada. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Es decir, usted no es justo, no hay justicia. Yo puedo ser bueno, puedo creer, ¿cierto?, estar bien, pero dice el texto que no hay justo ni uno. Romanos 3:10. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esta es la condición del hombre sin Dios. Romanos 3:12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición sin Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada bueno. Todo lo que nosotros hagamos bueno
que nosotros creemos que es bueno fuera de Dios, no lo es. ¿Ya? Nosotros mentalmente decimos que es bueno, pero no es tan así. El dueño de este mundo todos sabemos que es el enemigo. Efesios 2:2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Por ejemplo, hoy estamos en un periodo en donde estamos, ¿cierto? En noviembre 31, 1 de noviembre, donde estamos en el Día de los Muertos, en el Día de la Iglesia Evangélica. ¿Y qué es lo que hace el mundo Halloween? ¿Qué es lo que hace el mundo disfrazando a los hijos, aún siendo hijos del Señor cristiano, de brujita, de muerte, de momia, etcétera? Estas son fiestas paganas que nosotros como hijos de Dios no debemos practicar, ni nuestros hijos. Enseñarles desde muy pequeño que eso no es correcto y explicarle por qué, explicarle que en esta fecha se hacen sacrificios humanos, explicarle que en esta fecha se abren portales dimensionales de las tinieblas para atraer espíritus a cada familia, a cada hogar donde se practican estas cosas, donde se roban niños, donde se sacrifican vidas. Explicarle lo que significa esto, que para nosotros no es una fiesta Halloween. Para nosotros a lo mejor es un recordatorio de aquellos que han estado en este mundo y han partido, pero no es una fiesta. Mucha gente recuerda sus deudos con dolor, al papá, a la mamá que ha partido con dolor, no, no para celebrarlo. Entonces, ojo con eso. El dueño de este mundo es Satanás, el diablo, en las tinieblas. A él se le entregó ese poder. Y todos los deleites que hay en este mundo, él los controla. Por lo tanto, este mundo está creado y preparado para que usted no sirva al Señor. Este mundo está creado y preparado para que usted esté entretenido, ocupado en el mall, en el cine, en distintos eventos gentiles y mundanos para que usted no vaya a los cultos, se distraiga, lo pase bien, etcétera. Y no está mal pasarlo bien, pero tenemos que tener las prioridades claras. Si yo voy a la playa, por dar un ejemplo, y me voy a bañar el día domingo, el día sábado con mi familia, si el día domingo tengo culto y empieza a las 7 o a las 8, yo me vengo antes de la playa. Cada cosa en su lugar. Si hay un partido de fútbol y yo soy muy fanático y justo el partido toca el día del culto, bueno, yo voy al culto. Eso para mí es primordial, no es negociable. Y el partido lo veré repetido después, no se dio nomás. Pero la gente negocia. Los hermanos van cambiando las prioridades. No, vamos a ver el partido total, podemos ir a la iglesia otro día. Y así poco a poco el dueño de este mundo va tomando dominio sobre todos aquellos que no están firmes. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos el caminar. La persona sin Cristo es una persona que no hace nada bueno, todo lo que diga o haga está malo. Segundo, el dueño de este mundo es el enemigo, Satanás es el diablo, la potestad de las tinieblas. Entonces, así es, usted está sin Dios. Entonces, desde que usted nace hasta el día que usted se encuentra con Cristo, no sé a qué edad habrá sido, a los 20, a los 15, a los 10, a los 40, a los 50, Dios conoce el momento en que usted lo llamó. Por lo tanto, desde ese día de que usted nace hasta el día que Dios lo llama, sean 10, 20 o 30 años, el enemigo, como él es dueño de su alma, porque usted, mientras esté en el mundo, es hijo de las tinieblas, o de Faraón, le decimos nosotros, todo lo que pasa en esos años sin Cristo, el enemigo lo está escribiendo. Las tinieblas lo están escribiendo. Por ejemplo, dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Cuando usted llega a Cristo, Dios le perdona a través de Jesucristo todos sus pecados, anulando, dice el texto de Colosenses 2:14, el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy bien, se lo voy a explicar. Anulando el acta. ¿Qué significa anular el acta? ¿De qué acta está hablando este texto? ¿Y qué es lo que está anulando? El texto arriba dice que Él perdona todos los pecados. Dios a nosotros nos perdona. Una vez que usted
llega a Cristo, ¿cierto? Dios le perdona sus pecados y le anula esta acta. ¿Cuál es esta acta? La que el enemigo está escribiendo desde el día que usted nació hasta el día que usted conoció a Cristo. Supongamos que conoció usted al Señor a los 30 años, del año cero que usted nace hasta los 30, todo lo malo está escrito en un libro, en un acta de los decretos. Entonces, cuando Dios a usted lo llama, cuando Jesucristo a usted lo llama, el diablo va y le dice, pero mira, ¿cómo se te ocurre llamar a Juan? Si mira, Juan es fumador, es tomador, es drogadicto, es ladrón, es mentiroso. Mira, ha engañado a su mujer, ha engañado a su polola, le roba a los padres, golpea, etcétera. Todas esas hojas escritas en el acta de los decretos por el enemigo para que usted, cuando reciba el llamado del Señor, el diablo va, las potestades van y le muestran este acta de los decretos a Dios para decir, este no es apto para que sea hijo tuyo, este es lo peor que hay aquí en este mundo, no te conviene llevarlo para que sea hijo del Señor o salvarlo. Déjalo aquí conmigo, yo lo cuido, lo entretengo, le pongo droga, alcohol, vicio, fiestas, mujeres, no te preocupes, va a estar bien conmigo para que esa alma se pierda. Pero Dios pone su mirada en usted y en mí de los 0 a los 30, ¿qué es lo que hace? Cristo usted lo llama, sí o sí, ahí donde estaba en la condición, no sé, botado en vicios, en drogas, en confusión de su mente, a lo mejor estaba dispuesto a quitarse la vida, estaba a lo mejor en una situación vulnerable, yo no sé en el momento en que Dios usted lo encontró, pero sea cual sea, en ese momento, cuando Dios puso su mirada, porque no fue usted, fue Él, y más adelante lo veremos, en el libro de Juan dice que nadie puede venir a Dios, a Jesucristo, si Dios no le llama. Primero Dios tiene que llamarte para que tú te acerques. Dios puso sus ojos en ti. ¿Qué te vio de bueno? No lo sé, porque según el acta de los decretos, el enemigo anotó puras cosas malas. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Jesucristo dice que tomó el acta de estos decretos, ¿cierto? Que había en nuestra contra, dice Colosenses 2:14, que había en nuestra contra nosotros, y que no eran contrarias. Claro, para ser salvo yo no soy apto. Quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Pescó todo esto y lo clavó en la cruz. Es decir, nos dice el Señor, no importa, yo con mi sangre, con mi vida voy a pagar, ¿cierto? Y si este es malo o perverso, no importa, yo lo quiero para mí, porque yo voy a dar mi vida por este hombre, que a lo mejor no vale nada. Diablo, ¿cierto? Tenía un acta ahí de los decretos, de todo lo malo, pero ¿qué hizo Cristo? Tomó esa acta y lo clavó en la cruz, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, liberados, y hoy somos salvos gracias a esa misericordia gratuita del Señor, sin que usted haga nada. Ahí Dios te llamó. Mira qué bueno Dios. Luego Dios te llama. Cuando Dios te llama, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré el día postrero. Significa que nadie, ninguno puede venir a mí. ¿Quién está hablando aquí? Juan, ¿cierto? En boca de Jesucristo. Jesucristo dice, nadie puede venir a mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. Está en letras rojas en su Biblia. Nadie puede venir a Cristo. Este a mí es Cristo. Nadie puede venir a Cristo, ¿cierto? Si el Padre, ¿quién es el Padre? Aquí le vamos a poner de Dios. Dios el Padre, Yahvé, Jehová. Si Dios el Padre que me envió no lo trajere, es decir, Dios pone el querer y el hacer en tu vida y de esa forma tú escuchas, ¿cierto? Y vas a una iglesia, acudes a una invitación y de esa forma tú llegas a Cristo. No es que tú vayas porque quieres, Dios te llama, Dios te cogió. ¿De dónde? De ahí, como dice una alabanza, una llaga podrida era nuestra vida y tirada entre la basura, tú un día me encontraste. El Señor a nosotros nos interceptó, nos encontró en la condición, no sé. Ahora, si usted es un bienaventurado que siempre fue hijo de Dios y criado en la iglesia, gloria a Dios, porque el Salmo 1 dice, bienaventurados son aquellos que no se han sentado en sillas de escarnecedores.
y no han andado en el mundo, sino que siempre han estado cubiertos bajo la bendición de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero del 1 al 10, el 8 siempre ha estado en el mundo y solo 2 se mantienen en la iglesia. Entonces, si Dios te llamó, Él te trajo, sea agradecido. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, estamos viendo el caminar del cristiano. Primero, usted es mundano, como mundano, ¿cierto? Usted está en sus delitos y pecados en el mundo, en las manos del enemigo. El enemigo está anotando en secreto, sin que usted se dé cuenta, un acta de los decretos con todo lo malo que usted ha sido en la vida de que nació hasta que recibió el llamado por oír la palabra de Dios. Dice que la fe es por el oír, la salvación es por el oír. Es decir, cuando usted, hermano, alguien lo invita a una iglesia, siendo usted gentil o mundano, usted oye la palabra y como que algo pasa dentro de su vida y dice, Dios me está llamando, yo siento algo ahí, pero no quiero obedecer, no importa. Ese es el llamado, ese es el cuando Dios empieza a golpear. Tarde o temprano usted va a terminar rendido a los pies de Cristo. Yo lo sé porque yo era uno de esos que un día dije, yo prefiero ser mormón, testigo de Jehová, cualquier cosa, pero menos cristiano evangélico. Cuando dije eso, pasaron 6 meses y estaba de rodillas en un altar aceptando al Señor como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, cuando Dios tiene algo contigo, cuando Dios empieza a golpear, cuando Dios empieza, hermano, a amonestar tu vida, es porque Él te está llamando, porque vio algo en ti. Y solamente así tú puedes llegar a Jesús, de otra forma no puedes llegar. Hay mucha gente que va a la iglesia porque le invitan, pero Dios todavía no los ha llamado. Van un culto, dos cultos y después se van, no vuelven a la iglesia, no permanecen porque todavía no es su tiempo. Aunque tú quieras con buena voluntad llevar a mucha gente a los pies del Señor, cuando escucha el sermón o la alabanza, si Dios aún no lo ha llamado, no va a permanecer, se va a ir. Va a llegar el momento, pero en ese no fue el momento. Así que no nos desesperemos, Dios tiene todo bajo control. Por lo tanto, cuando Dios te llama, tú tienes que ser agradecido. Y Dios te llama a través de la fe, y la fe por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? La palabra dice la escritura que es la espada, la palabra dice que es el maná, el pan de vida eterna, la palabra es el agua que sacia nuestra sed y de su interior botarán ríos. La palabra lo es todo. Por lo tanto, vamos viendo cómo va este proceso. Romanos 10:9 dice, así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. No dice que eres. Ojo con esto. Usted va a la iglesia, Dios lo llamó, usted va a la iglesia, escucha el mensaje, oye por fe, ¿cierto? Ya dejó de ser mundano, sino que ahora está yendo a la iglesia, y en ese momento usted está oyendo por fe, y cuando usted está oyendo por fe, usted confiesa lo que el predicador dice, aquellos que nunca han aceptado al Señor, levante su mano, vamos a orar, repita después de mí, Señor Jesús, y usted, Señor Jesús, en esta hora, te entrego mi vida, perdona mis pecados, toda esa confesión que usted puede hacer, que se llama confesión de fe, que se ocupa dentro de las iglesias, dice el término del texto de Romanos 19, serás salvo. Es decir, es una confesión de fe para salvación, pero tiene que haber un proceso, porque no basta solo con confesar. Mucha gente lo ha hecho y después ha vuelto al mundo y no ha habido cambio. Entonces, no es solamente el confesar. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, con la boca usted cree, con la boca usted recibe esta salvación, esta promesa, pero tiene que haber un cambio de corazón. Dios quiere cambiarte el corazón duro de piedra y darte un corazón del espíritu de carne. Ya no quiere remendar tu corazón malo que traes del mundo, Él quiere cambiarte y darte un corazón nuevo. Entonces, muchas veces nosotros tomamos a los hermanos, ¿cierto? Y en 1 o 2 semanas ya creemos que son hermanos que ya se van para el cielo. Hermano, este es un camino. La salvación, el trabajar, el caminar de Dios, no es un suceso que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. El suceso es
Cuando usted lo invitan, Dios pone el deseo, usted llega a la iglesia, la prédica, acepta al Señor. Eso es un suceso que pasa en un culto. Pero el caminar del cristiano es un proceso de años, de día a día, de perfeccionar el caminar, en donde muchos que confesaron con su boca van a caer, que muchos que estuvieron cantando, alabando, aplaudiendo, van a estar en el mundo, van a retroceder. Y la Biblia dice, y tú y yo que somos espirituales tenemos que restaurarle con mansedumbre y con amor, no criticarlos. A veces nosotros vemos un hermano que antiguamente estaba en la iglesia y hoy ya no lo está, y lo primero que hacemos, ¿cierto?, es criticarlo. No sabiendo, hermano, que usted no conoce la situación. A lo mejor usted podrá ver una hermana que años atrás estaba casada con su marido y de un rato para otro usted la ve sola en la iglesia. Y usted a lo mejor dirá, bueno, se separó del marido. Y tan buena cristiana que se creía, y mira, ahora está conviviendo con otro, con fulano. A veces somos muy ligeros de boca, no sabiendo que a lo mejor esa hermana, su marido le pegaba todos los días. A lo mejor su marido dentro de la relación matrimonial la violaba. Usted no conoce, hermano, lo que ocurre dentro de la vida de cada cristiano. Entonces, a veces el emitir un juicio apresuradamente no es bueno. Cuando usted ve a un hermano caído, si usted lo ama, ore por él, levántelo, ore, llega a su casa, vi a tal hermano o hermana mal, Señor, levántalo, fortalécelo, ayúdalo, dale lo que necesita para que vuelva a ser ese guerrero del Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer para poder levantar a nuestros hermanos en fe. Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, el Espíritu de Dios. Usted conoce esta historia, ¿cierto? Cuando Jesús se bautiza por Juan, el Bautista. Entonces, vamos ahora a hacer un compendium. Vamos a comenzar del momento que comenzamos hasta este momento. Entonces, hemos visto de que usted primeramente estaba en el mundo, ¿cierto? Sin Dios y ley, usted era gentil, no servía al Señor, su amo, su dueño era las tinieblas, el enemigo, el diablo lo tenía entretenido en el mundo, dándole muchas cosas. Luego usted oye por la palabra que Dios lo está llamando, y recibe una invitación, va a una iglesia, va a una campaña, van hermanos a su hogar a orar, a leer la Biblia, a ungirlo, como sea, como usted escuche la palabra de Dios. Y usted al momento de escuchar, de algo ocurra dentro de usted, se da cuenta que Dios lo está llamando. Dios lo empieza a llamar y usted abre su boca, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y automáticamente viene el enemigo ante Dios, el diablo, y le dice, mira, te muestro el acta de los decretos, este hombre es malo, es perverso, no te conviene tenerlo en su fila, no va a hacer ningún aporte para el reino, ¿cómo quiere salvar su alma? Mira todo lo que ha hecho. Y el diablo tiene razón porque lo que hemos hecho ha sido vergonzoso antes de Cristo. Robo, mentira, algunos han asesinado, otros han violado, otros han hecho cosas horribles, hermano. Horrible, porque el hombre sin Dios no puede tener nada bueno. Entonces viene el enemigo y muestra esta acta de los decretos. ¿Y qué hace Dios a través de Jesucristo? Pesca ese libro, lo hace mil pedazos, lo clava en el madero de la cruz y dice, yo lo voy a salvar igual. Porque yo no vine a buscar a santos, vine a buscar a pecadores. Y en ese momento, que usted abre su boca para confesar al Señor. Jesucristo muere por usted a través de la cruz, derrama su sangre para cubrir sus pecados como el cordero que quita el pecado del mundo. Y a usted lo hace limpio para Dios. Y ahora lo que viene es el bautismo, porque el bautismo a nosotros nos sella, es un acto público de obediencia, es un acto público de reconocimiento de Jesucristo, donde yo nazco y muero de nuevo. Es decir, yo no voy a ser crucificado en una cruz, pero sí voy a morir en las aguas del bautismo. Aquí Jesús dice que él fue bautizado, un hombre sin pecado,
Recuerde que el bautismo es para arrepentimiento de pecado, pero Jesús, un hombre sin pecado, se circuncidó para cumplir la ley, pero para recibir salvación tenía que ser bautizado, pero él nunca pecó, pero igual lo hizo por obediencia, para que usted y yo aprendamos de eso, obediencia. Entonces él va y se bautiza en las aguas, y dice que el cielo se abrió y el Espíritu descendía como paloma y venía sobre él. Y automáticamente dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En el momento de bautismo, ¿qué es lo que hace Dios? Reconoce a su Hijo como su Hijo. Es decir, usted quiere ser hijo de Dios, bien puede, pero primero tiene que ser inscrito en el registro civil del cielo. Y el registro civil del cielo es el agua del bautismo. Jesús se bautiza por obediencia para arrepentimiento de pecado, que él no tenía pecado. Él se bautiza, el cielo se abre, Dios lo reconoce y en ese momento queda reconocido como hijo de Dios. Cuando usted nace en un hospital, va el papá, ¿cierto?, con el parte de nacimiento, el nombre del bebé, lo inscribe en el registro civil y de ahora en adelante este hijo es mi hijo. Se va a llamar Saavedra por mi apellido y Canales por el apellido de mi esposa. Es reconocido ese hijo. Eso fue lo que ocurrió en el libro de Mateo 3, 16, 17. El Dios en los cielos reconoce a su hijo y queda ese nombre inscrito en el libro de la vida automáticamente. Fue reconocido por su padre, así como usted reconoce un hijo natural. Espero que el ejemplo haya quedado un poquito claro. Luego de eso, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, muy bien, vamos entendiendo esto, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, vamos a leer el otro texto para que quede más claro. Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que así como Cristo fue reconocido por el Padre como su Hijo, nosotros no vamos a morir en una cruz, pero el lugar de muerte para nosotros y para que Dios nos reconozca es el bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, cuando usted se bautiza en las aguas, que completamente sumergido, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, el agua del bautismo representa la muerte y la resurrección. Por eso que usted tiene que ser bautizado y sumergido completamente en el agua para que cuando salga del agua simboliza la resurrección. Es como que usted sale de la tierra. ¿No? Que está sepultado, está en la tierra, en el cementerio, ahí está sepultado completamente y si resucita sale de la tierra. Pero nosotros somos muertos y sepultados bajo las aguas del bautismo, que significa muerte y resurrección porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Es decir, si Cristo, ¿cierto? Él muere en una cruz y Él resucita de la cruz, ahora nosotros no vamos a morir de esa forma, sino que vamos a morir en las aguas del bautismo. Muy bien, para que entendamos mejor esto, yo doy ejemplos bien prácticos. Algunos hermanos se ríen de mí, se burlan, pero en un buen sentido. Pero nosotros tenemos que entender esto. Vamos, imaginémoslo que usted está en el río, se va a bautizar, tomó la decisión y en ese momento, ¿cierto? Usted va a morir a este mundo, a sus deseos, sus pasiones, todo lo que está ahí, ¿cierto? Y va a nacer, se va a sepultar, va a ser bautizado, va a ser sumergido completamente en las aguas y va a resucitar, va a salir de las aguas como un hombre nuevo. En el momento que eso ocurre,
Hay cosas que ocurren dentro de su vida que usted muchas veces las desconoce. Primero, todos sus pecados son borrados. Cuando usted se bautiza en las aguas, viene el perdonazo de Dios. Todo lo que usted cometió en el mundo antiguo, cuando usted era hijo de las tinieblas, queda perdonado. Todo. Las mentiras, los robos, el asesinato, todo queda perdonado. El acta de los decretos queda destruido y usted automáticamente nace del agua, sale del agua como una persona virgen, virgen, literalmente virgen. Romanos dice que nosotros tenemos que tener una mente renovada para comprender la buena voluntad de Dios y perfecta. Romanos 12, 1 y 2 nos habla de que nosotros debemos entender lo que estamos haciendo. Entonces usted sale del agua, sale virgen, limpio, puro, con un libro ahora nuevo para escribir la historia en Dios. Ahora el que escribe la historia es Dios, no el enemigo. Y eso se llama libro de la vida, el libro de las buenas obras, etcétera. Entonces usted comienza este camino ahora con un hablar nuevo, un caminar nuevo, una vestidura nueva, un pensamiento nuevo, un trabajo nuevo, porque ahora tenemos que predicar a Cristo. Todo nuevo, todo nuevo. Ahora, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Muy bien. Entonces ahora nosotros no podemos servir más al pecado porque hemos nacido de nuevo, del agua y del espíritu. Hemos nacido y somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora usted después del bautismo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas del mundo pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Espero que me voy haciendo entender. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. Miren lo que pasa acá. Lo que pasa acá son dos cosas muy importantes. Primero, usted después del bautismo, después de morir a este mundo y nacer para el Señor, la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Lo dice segunda de Corintios 5:17. Ahora, si usted es una nueva criatura, y Colosenses 1:13 dice que usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Es decir, no solamente usted se metió al agua seco y sale del agua mojado. No, espiritualmente, bíblicamente, cuando usted se bautiza, ocurren, le vuelvo a repetir, muchas cosas, más de 15 cosas espirituales que ocurren en su vida y usted no tiene ni idea, hermano. Primero, usted ahora es una nueva criatura, es nuevo. Segundo, es trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Es trasladado de reino. Usted no salió del mundo y se metió en una iglesia. Usted fue trasladado de reino, sacado de un reino sin Dios, sin ley, donde usted hacía lo que quería. Ahora hay un reino de justicia, de paz, de amor, de armonía, donde no hay mentiras, no hay robo, no hay celo, no hay envidia, no hay nada de eso. Esa es la nueva criatura, ese es el nuevo ser, eso es el nuevo nacimiento. Si usted se metió al agua rencoroso, con miedo, burlador, murmurador, estafador, mentiroso, cuando usted sale de agua, todo eso se va. Cuando usted sale del agua, usted es una nueva criatura, porque si usted sale del agua y no es nueva criatura y sale del agua y sigue robando, sigue mintiendo, sigue murmurando, sigue haciendo las cosas que hacía cuando era del diablo, ¿qué está pasando? Sigamos. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ese es Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Ahora, usted que ha sido bautizado, ahora usted es hijo de Dios. ¿Se acuerda que en el texto anterior leímos, cierto, que decía, será salvo? Ya. Ahora usted ya es salvo y aparte de eso tiene poder. Ese potestad es poder de ser hijo de Dios. Ahora usted es un hijo de Dios.
no un evangélico, no, usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano seguidor de Cristo. Y ahora como hijo de Dios, Dios le dio poder y Dios le dio autoridad a usted. Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, usted es una nueva criatura como hijo de Dios. Eso fue lo que leímos en el texto anterior, en Corinto. Usted es una nueva criatura. Y esta nueva criatura, dice, no es engendrado de carne. Esto significa que usted, ¿cierto? Después que se bautiza, usted nace de nuevo, pero no de carne, porque usted ya nació de carne. Usted ya fue engendrado por su papá y su mamá de carne. Ahora usted es engendrado por voluntad de Dios en el Espíritu. Usted es hijo de Dios en el Espíritu, engendrado por voluntad de Dios, no de varón. Por eso que aquí abajo dice voluntad de varón. No, no es por relaciones con su mamá y su papá. No. Este nuevo nacimiento es en el Espíritu y es engendrado por Dios. Por lo tanto, Romanos 12:1 dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es decir, ahora su cuerpo, su mano, sus piernas, todo su cuerpo, su cabeza, sus brazos, tiene que ser presentado, ¿cierto? Como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Es decir, ahora yo pongo mi cuerpo en sacrificio. Ahora yo quiero mentir, pero como soy nueva criatura, nueva creación, no puedo mentir. Ahora yo quiero robar, no puedo robar. ¿Por qué no puedo robar? Porque soy nueva criatura. La criatura antigua, la que nació de papá y mamá, de carne y de sangre, robaba. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Fui sacado del reino de tinieblas, estoy en el reino de la luz. Me bauticé, morí y nací con todo nuevo. Y este hombre nuevo no puede hacer eso que hacía el hombre antiguo. Ese es el camino correcto. Yo pregunto. Puede que esto sea muy sencillo, muy fácil lo que le estoy dando a entender, pero esta es la realidad del Evangelio. Y lamentablemente tenemos hermanos y hermanas en nuestras iglesias que no conocen el proceso. Este es el proceso de salvación. Este es el camino. Esto es como tiene que ser. Antes que usted se bautice, tienen que explicarle esto. Ser cristiano, ser evangélico, no es ir a meterse en una iglesia, es nacer de nuevo. Es más, en el libro de Juan. Dice el texto que si usted no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino y no puede entrar en el reino. ¿De qué me sirve ir a la iglesia si no puedo entrar en el reino de Dios porque no he nacido de nuevo? Y las evidencias del nuevo nacimiento también están en la Biblia. ¿Cuáles son las señales de un hombre que ha nacido de nuevo? Usted debería saberlas. Por eso que es importante. Verso 12. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nuestra transformación tiene que ser del entendimiento. Cuando nosotros entendemos que hoy ya no somos mundanos, somos cristianos, que hoy estamos en un reino distinto, que hoy nacimos de nuevo, bíblicamente sería como un zombi viviente, muerto para este mundo, pero vivo para Dios, ¿ya? Cuando yo entiendo eso, yo entiendo que la Biblia a mí me muestra esta realidad. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. ¿Quiénes son los que entran en este camino de perdición? Aquellos que todavía no han nacido de nuevo, aquellos que todavía, ¿cierto?, andan en el mundo, que el acta de los decretos se está escribiendo, era todo lo que ya le expliqué al comienzo. Está el camino ancho, ¿cierto? Que usted ya conoce este camino, es un camino ancho, y después tenemos un camino angosto. Entonces, en este camino ancho tenemos muchas cosas de deleite. Dice el texto de que es espacioso, que te lleva a la perdición, y muchos son los que por ellas entran. Entonces yo quiero hacer solamente un ejercicio para que usted me ponga atención.
La gente que está en el camino ancho. Vamos a ver las personas que están en este camino ancho. Este es el camino ancho. Aquí está el camino ancho. Aquí hay una persona en el camino ancho. Este camino ancho, este toma, fuma, roba, se droga, hace lo que quiere, no tiene Dios ni ley. Este es su camino ancho. Entonces, él es libre para hacer lo que él quiere en este camino, porque no tiene Dios ni ley, ni respeto a nada ni a nadie. Entonces, ¿qué pasa de que al tener tanta libertad, la misma droga, el mismo alcohol, el mismo robo, las mismas mentiras que dice, entonces este camino ancho se empieza a angostar, porque la familia no lo quiere, pierde trabajo, el alcohol lo está enfermando, la droga lo vuelve loco, empieza a robar, empieza a mentir, anda todo sucio. Entonces llega un momento en que este camino ancho que te dio toda la libertad, se empieza a angostar, se empiezan a cerrar las puertas y ese camino ancho se empieza a angostar. Y cuando se empieza a angostar por la droga, la depresión, el alcoholismo, etcétera, la única solución que esta persona encuentra es quitarse la vida, porque eso es lo que le susurra el diablo para ganar esa alma. Con el camino ancho le dio todo lo que quiso, riqueza, mujeres, droga, alcohol, todo. Y mientras él consumía todo eso, ¿qué pasó? Que su camino se fue angostando, achicando, 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 donde ya las drogas no le hacen efecto, donde el alcohol ya no le hace efecto, donde ya no siente placer con las mujeres, busca a los hombres. Su desorden es tan grande que termina quitándose la vida. Entonces, ese camino tan ancho que el enemigo le dio, poco a poco se fue angostando hasta que terminó en asesinato, en muerte, en homicidio. Sin duda, los hijos del Señor que están en este camino angosto, que pareciera que fuera angostito el camino, cuando usted empieza a servir a Dios, a ir a la iglesia, a orar, al apartarse del mal, dejar la droga, dejar los vicios, dejar todo lo que, porque eso significa andar en el camino angosto, dejar la grosería, dejar la envidia, hacerlo, todo eso usted lo deja, automáticamente ese camino angosto se empieza a anchar. Todo lo contrario al otro, porque las puertas se abren. La Biblia dice que nosotros caminamos bajo cielos abiertos. Eso significa que cuando usted va a buscar un trabajo, la puerta se abre. Eso significa que usted como hijo de Dios, donde va es prosperado. Entonces el camino se empieza a anchar, pero para bien. Este camino angosto se empieza a abrir para bendecir a sus hijos. Entonces, el dinero que usted tiene ahora, que a lo mejor tiene harto dinero, no lo ocupa en vicio ni en droga porque Dios lo ha bendecido. Y usted lo invierte o en su familia, en la iglesia, en la obra y el camino angosto se empieza a anchar para bendición. Espero que me haga entender con respecto a esta, este ejemplo que le doy de los dos caminos. El camino ancho se angosta y usted se muere, y el camino angosto se empieza a anchar para bendecir a su pueblo y bendecir a su iglesia. Mira qué maravilloso. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Y mire qué hermoso. Acá tenemos nosotros tres caminos. La Biblia habla de dos caminos, ¿cierto? El camino angosto, es decir, aquí vamos a poner el ancho y el angosto. Este es el camino que la Biblia habla. Pero nosotros hemos ido agregándole otro camino. Gálatas 5:19 dice que este es el camino ancho. Son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicería, enemistades, pleito, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera y orgía. Son como pocas, en realidad son más de 25. Las cosas por las cuales usted, cierto, está en este mundo, son los deleites de esta carne. Ese es el camino ancho. Luego nosotros tenemos el camino angosto, que está al medio, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, Dios, vida eterna, santidad, amor, perdón, fe, misericordia, humildad, apartado del mal, sin murmurar, etcétera. Este es el camino de Dios, el camino angosto. Pero estos son los dos caminos bíblicos, pero nosotros hemos hecho un tercer camino. E inclusive el libro de Apocalipsis dice, sé frío, es decir, mundano, adúltero, camino ancho, o caliente, camino angosto, pero no seas tibio.
¿Cuál es el otro camino? El camino tibio, el camino de aquel que le mete un poquito del mundo y un poquito de Dios, un poquito de grosería y un poquito de alabando al Señor. Vive una vida diferente en la casa, trabajo e iglesia. Es decir, no es la misma persona en diferentes lugares. Murmura, no lee la Biblia, no comparte su fe, no predica, no es ejemplo, no van a la iglesia, son arrogantes, son mundanos y cristianos a la vez. Dicen groserías, son orgullosos, mentirosos, rencorosos, no perdonan, envidiosos. Entonces, perdóname, hermano, yo no quiero pasar a llevar su inteligencia ni nada, pero espero que esto a usted se lo hayan explicado antes de haberse bautizado. Espero que usted entienda este proceso, el camino donde usted está. Es muy necesario entender esto para que el día de mañana, cuando usted cometa los errores que sí va a cometer, sepa en qué parte del camino va y cómo lo podemos solucionar. Yo, desde acá, yo le dejo un cariñoso saludo y cariño a todos mis hermanos. Esto no lo hago con el afán de poder atacar ni herir a nadie, sino solamente exponer una realidad, exponer y juntar los textos bíblicos para que usted entienda cómo es el proceso, el caminar del convertimiento de ser mundano a poder ser un buen hijo del Señor. Por lo tanto, esta es la primera parte de la otra que viene, ¿cierto? Que tiene que ver con el camino del cristiano de santidad. Ahora vimos recién, ¿cierto? Cómo usted puede, en este caso, el proceso de salir, ¿cierto? Eh, de un lado al otro, ya, es decir, de poder dejar, de poder dejar que el enemigo, ¿cierto? En este aspecto que usted entienda, en realidad entienda, cómo, cierto, se va produciendo este tema de, del proceso, del cambio, de la salvación de mundano a cristiano, y una vez ya estando como hijo del Señor, eh, usted entienda, cierto, cómo funciona esto. Muy bien, yo desde acá solamente quiero bendecirle, decirle una vez más que este no es el afán de atacar ni de dañar a nadie, sino solamente poder exponerle el camino y el progreso, obviamente muy concentrado, no explicado a cabalidad cada texto, sino por respeto a los hermanos. No quiero que los videos sean más de una hora, siempre menos, para que puedan verlos completos y puedan ustedes tener los textos, las referencias y puedan entender el espíritu con el cual uno hace esto. Solamente exponer, entregar el material para que usted lo pueda trabajar, disipular en su iglesia, con sus hermanos, y como siempre, si usted tiene algún tema que le gustaría que habláramos, déjelo abajo, ¿cierto? Como un comentario para poder ir madurando y creciendo en el Señor. Bien, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas que van a tener la bendición de poder escuchar y ver, Señor, este material. Bendice sus vidas. Espero que ellos puedan hacer un autoanálisis y puedan ellos ver y entender en qué parte del proceso y del camino están. Señor, y si hemos fallado, si hemos pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre. Señor Jesús, bendice estas redes que tanto nos ayudan y nos bendicen para compartir con el pueblo de Dios. Bendice cada familia, cada hogar y que nuestros ministerios puedan crecer, así como dice tu palabra, como la aurora de la mañana. Crecer, 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 hasta que tú vengas por nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos estamos